Hola amigos del Devenir Histórico. En esta ocasión nuevamente voy a estar solo haciendo el programa, las opiniones vertidas aquí, ¿cierto? Nuestras reflexiones. Nos acompaña el soundtrack de Drácula, la película de Bram Stoker, el film del 92. Como introducción al audio, vamos a revisar el cine, algunas películas, o vamos a mencionar algunas películas en realidad, porque lo que nos compete es el análisis del cine y cómo nosotros representamos en el cine, o cómo hoy en día el cine ha decantado, se ha transformado en lo que alguna vez fue el Olimpo. Ustedes dirán, ¿qué relación tiene esto? Pero eh, lo vamos a, lo vamos a repasar y voy a tratar de dejarlo lo más claro posible. Una vez estudiado, aclarado ese origen del Olimpo, que vamos a tener que remitirnos también a la tragedia griega, vamos a pegarnos un salto de nuevo hacia el cine moderno. Y ahí vamos a mencionar un par de películas, ¿cierto? Y al final una reflexión para cerrar el programa. Bueno, entonces partir diciendo que lo que hay que tener en cuenta es que vamos a hablar desde un punto de vista de filosofía y de psicología. Eh, Según Schopenhauer, y bueno, él también basándose en los griegos, el mundo, cómo lo construimos y cómo lo desarrollamos es a través de nuestra percepción, a través de cómo percibimos el mundo, nosotros desarrollamos el mundo. Se trata de esta vieja dinámica del espejo, ¿cierto? Como yo observo hacia afuera, es como yo creo hacia adentro y hacia afuera también. Y así es como nosotros, bueno, perdón, no voy a hablar de nosotros, voy a hablar de los griegos, ya que estamos en ese momento. Partí mencionando a Schopenhauer porque él también tiene un libro que se llama El mundo como voluntad y representación. Y gran parte de su influencia es tomada de la sabiduría griega, por eso lo mencioné. Pero en realidad me voy a pegar más al caso griego, ¿ya? Para que no nos malentendamos. Bueno, los griegos decían que el mundo nosotros lo percibimos y en base a eso creamos nuestra organización, creamos instituciones, creamos nuestra cultura, nuestras cosmogonías finalmente, ¿cierto? Entonces, partiendo de un principio que los griegos eran conscientes de los horrores propios de la vida, es que empieza a formarse esta preocupación de lograr el buen vivir. ¿Cómo logramos el buen vivir? ¿Cierto? Ya que en Grecia había un sector más o menos centrado en la polis que obedecía a instituciones, es decir, que se mantenía en el camino de la virtud, podría decirse. Sin embargo, había otro sector de Grecia que se desarrollaba en las afueras de la polis y estaban pobladas por bárbaros.
Y esta gente, estas personas, no estaban muy apegadas a la virtud que digamos. Más bien estaban apegadas al desenfreno, ¿no? A un poco al caos y al primitivismo. Eran bárbaros. Entonces existe como, digamos, como observando, eh, los griegos empezaron a dar cuenta que sus tradiciones tan apegadas a la virtud se transformaban a veces un poco tediosas para llevar la vida. Te, te llevaban un poco a ser un poco un autómata, ¿no? Y está de más mencionar el caso de estos bárbaros que dije, porque obviamente que no se puede vivir constantemente ¿cómo se llama? En desenfreno y caos y barbarie. Estos dos grupos de personas podrían representar uno a la ética y otro a la pasión, al ethos y al pathos. Y uno, que es la gente que vivía en la polis, la casta que dirigía la polis más bien, se apegaban al dios Apolo, es decir, a lo apolíneo, al dios de la luz, de la institución, de la organización. Y los bárbaros se apegaban al dios Dionisio, el dios el dios del vino, mal entendido como el dios de la embriaguez en el sentido etílico, sino que también como el dios de la embriaguez, de la pasión, de estar embriagado por las emociones, a eso se refiere. Bueno, y los estados fisiológicos eh, de estos dos dioses son el sueño y la embriaguez. Y he ahí el tema de las imágenes como representación del mundo exterior que mencioné en un principio, puesto que en el sueño, en el estado de vigilia, el hombre construye realidades. Eh, Muchas veces en este estado de vigilia se han creado visiones de poesía, de catedrales, de ciudades, de mega construcciones. Y todo esto obedece a este espíritu fáustico, perdón, me he equivocado, a este espíritu fáustico de crear más allá y acercarse cada vez más hacia la, hacia la excelencia, ¿no? Y por otra parte está el estado de embriaguez del vino, donde también el hombre vibra a través de todas las actividades que suceden cuando uno está ebrio, que todos hemos sufrido esos efectos de esta droga, ¿no? Del estar con alcohol en el cuerpo. Todo vibra, todo se vuelve, todo tiene vida, ¿cierto? Em, entonces, estos griegos se dieron cuenta que uno no podía vivir solo por sí mismo y que iba a llevar a la decadencia. Y el otro podía mantener ordenada la cultura, pero que se iba a volver casi un trastorno esquizoide de perfección y obviamente también iba a terminar en un caos. Así que decidieron mezclar estos dos conceptos, de lo apolíneo y lo dionisiaco. Ahí es donde se nace la tragedia griega, que tenemos pocos antecedentes hoy en día, pero la máxima obra para el que le interese la tragedia es Edipo Rey, el libro clásico de esta novela que nos cuenta de un héroe trágico, un héroe que pierde, ¿cierto?
Entonces vamos a ir para allá después. No me quiero adelantar para no perder el hilo. Entonces una vez que crean esta tragedia, ¿cierto? Esta fusión, este matrimonio, esta comunión de lo apolíneo, de lo dionisíaco, Grecia empieza a crecer culturalmente a pasos agigantados. Nace el Olimpo, y aquí es el tema importante para este podcast. El Olimpo, cuando uno observa todos estos dioses que fueron creados, que nuevamente son las imágenes de los seres humanos que componían esta cultura, no eran dioses como lo que hoy en día nos encontramos en todos lados con el Dios católico, ¿cierto? Que es un Dios virtuoso, un Dios de amor, o como lo presentan en la actualidad, ¿cierto? Aunque también en el Antiguo Testamento no era tan, no era tan lleno de amor, también era un Dios castigador. Pero bueno, la cosa es que no es este Dios, los dioses del Olimpo no obedecen a esta lógica de este Dios cristiano. Los dioses del Olimpo tienen cualidades humanas, se podría decir, tienen errores, se equivocan, mienten, cometen errores, cometen violaciones, matan, traicionan, un montón de cualidades que uno podría asociarla a la corrupción, ¿cierto? Pero el tema era que estos dioses eran la imagen de estas personas que componían esta sociedad, Grecia, y eran representativos de la vida tal cual es, ¿cierto? Porque, nuevamente, cuando llegamos a esta pregunta de ¿cómo puedo vivir bien? Primero que tengo que ser consciente de los horrores de la vida. Todos estamos de acuerdo en lo difícil que puede resultar vivir, ¿cierto? Esta competencia constante por la existencia. Entonces estos dioses son héroes, y generalmente son héroes que cometen errores, como ya he mencionado, y muchas veces terminan mal. Porque son héroes trágicos, son héroes fáusticos también. Son héroes que terminan castigados, en el caso, por ejemplo, de Prometeo. Son héroes que terminan crucificados, por ejemplo, en el caso de Jesús. Jesús también es una tragedia. Son héroes que terminan desterrados o derechamente mueren. Entonces, hasta este punto, para sintetizar un poco, lo que hemos hecho es entender cómo este pueblo, que alcanzó gran magnificencia cultural en algún momento, creó sus dioses, sus héroes trágicos, a imagen y semejanza de ellos mismos, ¿cierto? Y, y esto los dotó de una, si bien de un escape de los horrores de la vida en el diario vivir, también los dotó de una conciencia, de entender que la vida no puede ser solo perfección o solo decadencia. No puede ser perfección o caos. Tiene que ser un matrimonio de las dos, ¿cierto? Para encontrar el equilibrio en el buen vivir. Bueno, después de que se creó el Olimpo, pasaron... Aquí nos vamos a pegar un salto importante en la historia, pero es importante hacerlo, si no podría hacer un podcast de 10 horas hablando de las transiciones del paso de los tiempos, ¿cierto? Entonces, vamos a simplificar diciendo lo siguiente. El Olimpo dio paso a la tragedia... Perdón, la tragedia griega dio paso al Olimpo, el Olimpo dio paso al periodo helénico, el de Grecia, la grandeza cultural y riqueza dio paso a Roma, de Grecia dio paso a Roma,
Roma es un imperio, ¿cierto? Estos dioses griegos se mantuvieron y después mutaron, ellos lo adoptaron, ¿cierto? Con los dioses romanos que finalmente tenían la misma base. ¿Qué pasa después con esto? El mundo entero occidental en algún momento, este imperio romano, educó al mundo. De hecho, hasta el día de hoy nosotros ocupamos derecho romano, por ejemplo, las personas que estudian leyes. Y bueno, la base de nuestro pensamiento se basa en Grecia y Roma. Entonces, esta idea de Dios, esta idea de esto, de este Olimpo o de esta forma de entender el mundo, viene de ahí, de este imperio romano. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el tiempo? Este imperio cayó en decadencia y murió. Se desarticuló. Después pasó a ser... se, se fraccionó, perdón. Terminó en fracciones como el Imperio Romano Sacro Germánico. Después terminó como el Imperio Bizantino, si no me equivoco. Hasta que estos imperios también, que seguían siendo imperios, pero mucho menores que la grandeza que alcanzó Roma en algún momento, también se disuelven y empiezan a llegar las monarquías. Todavía tenemos esta imagen de Dios, pero ahora era el Dios cristiano. Pero para materia de cómo describimos a los dioses como imágenes de nuestra propia psiquis, siguen existiendo. Después de la disolución de las monarquías, pasamos a la Edad Media y tenemos ya sistemas feudales. Esta jerarquía, esta imagen de Dios, ya deja de ser tan elevada y se aterriza un poco a los señores, a los condes, a los conquistadores, a las personas que alcanzan su máxima excelencia. Siguen siendo imágenes de héroes trágicos, ¿cierto? Que están por encima de nosotros a causa de sus cualidades virtuosas o de sus cualidades por su gran pasión, ¿cierto? En el caso de los soldados que alcanzaron gran esplendor militar. Una vez que pasamos y queda atrás en la historia este periodo feudal, tenemos el nacimiento de los Estado-Nación. En los Estado-Nación seguimos teniendo esta idea, pero ya cada vez se torna más difícil la idea en la dinámica de poder encontrar esta jerarquía natural, este Dios que necesitamos los hombres para vivir, ¿cierto? Esta cosmogonía, esta imagen de jerarquía que está sobre nosotros en el cielo. El cielo es el Padre, siempre por encima de nosotros, enseñándonos un camino a seguir. Y en el caso de las de los Estado-Nación, tenemos el caso de los líderes, ¿cierto? Tenemos grandes militares militares y artistas. Eso es lo particular e interesante que tenemos. Los Estados-Nación son los últimos vestigios de esta idea de imperio, por eso son importantes tenerlos en mente. Estos señores que existían en los tiempos del Estado-Nación aspiraban hacia igual que los griegos, hacia el conocimiento y la autoformación plena. Generalmente eran militares, que también, además de ser militares, eran políticos, además eran poetas, además eran filósofos, además habían escrito libros, ¿cierto? Cosas así. Perdón, me traicionó YouTube aquí, me saltó un comercial. Bueno, una vez que se disuelven los Estados-Nación, hace ya unas varias décadas atrás, y el último intento por rescatar esta noción de identidad y de jerarquía eh, cosmogónica, podría llamarse, que fue en Alemania en los años 30, se perdió y tenemos hoy en día estados modernos. Y tenemos solamente países que ya no tienen esta, ¿cómo decirlo?, esta riqueza cultural. Ya nosotros ya no elegimos un líder
cuando tenemos la obligación de votar. Nosotros votamos por un administrador nomás. Y el mejor ejemplo de eso es nuestro presidente actual, Sebastián Piñera, ¿cierto? Un administrador, como un corredor de bolsa de las gestiones políticas. Ustedes lo ven ahí esforzándose, haciendo malabares para tratar de hacerlo bien, pero generalmente no dan el clavo porque no tiene el liderazgo natural, ¿cierto? Es solamente un administrador de, de documentos y de dinero. Entonces, ¿qué pasa con nuestra cultura? Y aquí esto es lo importante, ¿cierto? ¿Qué pasó con nuestra cultura? ¿Qué pasó con esta idea? Que primero era el Olimpo, después pasó a ser el emperador, por ejemplo Julio César, después pasó a ser los reyes, que los reyes eran la imagen de Dios en las monarquías, después pasó a ser el señor feudal, ¿cierto? Puede haber sido un conde, después pasó a ser el líder en los estados-nación, y hoy en día tenemos una imagen absolutamente corrompida y burda de esta idea de jerarquía hacia arriba. Y tenemos a los presidentes actuales. ¿Qué pasa entonces? No tenemos imagen de autoridad, no tenemos Dios. Aparte hay un incremento importante del ateísmo, de personas que ya no practican ninguna religión. ¿Qué pasó? Y aquí es donde llegamos al cine, pues. Ahí es donde, si nosotros volvemos a remitirnos al tema de las imágenes, al tema de estos héroes, de estos héroes trágicos que nosotros creamos a través de nuestra psiquis para distendernos de los horrores de la realidad en el pasado, hoy en día, ¿cómo nos distendemos? Viendo una película y encontrando la genialidad de modelos Paragon, ejemplos a seguir en las películas. Y hay muchas películas en Hollywood que son el monopolio del cine, ¿cierto? Y también obviamente tenemos el cine arte, pero cuesta encontrar esas películas porque eh, por los bajos recursos generalmente. Pero vamos a centrarnos en el caso de Hollywood. De Hollywood. Eh, a ver. Entonces, tenemos estos héroes que encontramos en las películas y generalmente son héroes con como lo que se dice que son películas gringas, ¿cierto? Que tienen siempre un final feliz. Que sale el caballero, pelea con el dragón, salva a la princesa y todos vivieron felices. Sin embargo, hay algunas películas puntuales que son una tragedia. Y esas tragedias a veces nos llevan a tener cierta simpatía tanto por el protagonista como por el villano, entre comillas. Porque al ser una tragedia, porque recuerden que la tragedia mezcla lo dionisio y lo apolíneo. Entonces muchas veces en algunos villanos encontramos razón, encontramos virtud, encontramos meticulosidad, encontramos estructura, encontramos jerarquía, encontramos orden, encontramos razón. Y ejemplos de ello, por ejemplo, a ver, por citar alguna, en la película Avengers, la era de Ultron, si tú analizas los discursos que da esta especie de androide que nace, tiene un discurso súper primitivista de cómo salvar al mundo. El mundo está invadido por la plaga humana. Después viene la película Endgame, donde aparece el villano Thanos, y también nos da una serie de discursos que son fáciles de sentir tan propios de uno porque por más crudo que sea lo que él dice, es la realidad. Y de ahí, nuevamente, es lo que nos enseñó en el pasado la tragedia.
a través de la conciencia de los horrores de la vida, ¿cierto? De lo difícil que es sobrellevar este proyecto, esta empresa llamada Planeta Tierra en la que vivimos. Que cada cosa que hacemos es como una administración y si nosotros hacemos mal nuestra labor, afectamos a todos los demás. Bueno, tenemos otras películas, por ejemplo 300. ¿Quién no se acuerda del final cuando el rey con todos sus soldados reciben todo este océano de flechas que oscurecen al sol y está esta toma donde como casi como un cuadro del Renacimiento, ¿cierto? Donde están todos muertos, pero heroicamente. Es decir, tiene un final no feliz, tiene un final trágico, son héroes trágicos. Nosotros encontramos virtud en ese héroe trágico, en ese héroe fáustico también. Es interesante mencionar estos ejemplos y también tengo otra selección de algunas películas que también voy a ir mencionando. A modo de recomendar más que nada, de The Deer Hunter, una película de los 80 excelente, actúa Robert De Niro, actúa... ¿cómo se llama ese actor? Christopher Waltz, no me acuerdo. Bueno, tenemos otra película, Apocalypse Now, donde el villano de la película es el coronel Kurtz. Este coronel es curioso a la película, es buenísima, la recomiendo 100%. Durante el trayecto de la película, el protagonista tiene como misión ir a capturar o a matar derechamente al coronel Kurtz. Y para entender a su enemigo, él va leyendo todo su expediente. Y en la película, este mercenario delira pensando en el coronel Kurtz por la excelencia de su currículum. Como una persona que alcanzó la excelencia se podría haber vuelto un villano, pensaba. Lo atormentaba la idea. Y bueno, una vez que lo conoce se da cuenta de la grandeza de esta persona, ¿cierto? Pero aún así él cumple con su misión y lo tiene que matar. Es un final trágico. Pero muy bella película. Drácula, que nos acompaña, ¿cierto? Para los que la han visto, es una historia de amor, de un romance que trasciende las décadas, las generaciones. Este vampiro enamorado y en esa guerra contra Dios por haberlo traicionado, ¿cierto? Por haber dejado morir a su esposa. Y una vez que él logra reencontrarse con ella, muere en paz, pero muere, ¿cierto? También es un héroe trágico. Y como última mención me gustaría comentar la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Buenísima, excelente trilogía de películas. Y en esta ocasión me voy a centrar un poquito en la 3, en el Caballero Oscuro Asciende, donde aparece este villano Bane, ¿cierto? Y bueno, Bane, si tú analizas lo que él dice, muchas veces también se le encuentra razón. Pero Bane también es interesante por otro motivo, porque en la película Bane hace una dinámica bien política que es observable en algunos regímenes del pasado que ocupan toda su estrategia, pero para engañar. Lo hacen eh, ¿cómo decirlo?, solapada, podría decirse. Llevan a cabo sus planes. Si ustedes ven la película 3 de Batman, después de que Bane derrota a Batman, lo golpea y le quiebra la columna, lo lleva a una prisión, ¿cierto? Y ahí le confiesa sus planes, qué es lo que él va a hacer con Ciudad Gótica. Le dice que él conoció nuevamente los horrores de la vida, ahí encerrado en ese hoyo, y que se dio cuenta que no hay verdadero sufrimiento sin esperanza. No hay verdadero horror sin esperanza.
Entonces él dice que cuando vaya a Ciudad Gótica y vaya a hacer estallar esta bomba, va, les va a dar esperanza, ¿cierto? Él les dice que les va a devolver la ciudad al pueblo, va a, le va a arrebatar el poder a los empresarios, a los ricos, a los burócratas, a los corruptos. Pero es todo un discurso falso porque él de todas maneras su intención es hacer estallar la bomba. Así que eso, bueno, Bane muere y Batman también, que es un fascista. Batman es un fascista, para los que no lo sepan. En el cómics DC de los años 90, si no me equivoco, o 2000 por ahí, hay un número, un cómic, donde se dice explícitamente que Batman es un fascista. Explícitamente, se ocupa la palabra fascismo, ¿ya? Para que, si es que les interesa buscarlo, si es que les gusta este héroe, ¿no? Entonces Batman como símbolo también muere, también se acaba, se termina, se sacrifica y se vuelve un héroe trágico. Tal vez Bruce Wayne no muere, eso queda un poco de interpretación en la película. Yo creo que no muere Bruce Wayne, ¿eh? Pero Batman sí muere, pues, como símbolo, ¿cierto? Y, y bueno, eso, pues les quiero dejar un discurso de Bane justamente para más o menos ilustrar lo que estoy diciendo. Aquí viene. Detrás de ustedes hay un símbolo de la opresión. La prisión de Blackgate, donde 1000 hombres se han marchitado gracias al nombre de este hombre, Harvey Dent, quien les fue presentado como el reluciente ejemplo de la justicia. Tenemos que moverlo hasta que esté frente a las cámaras. Les ha sido vendido un falso ídolo para evitar que hagan pedazos esta ciudad de corrupción. Déjenme decirles la verdad sobre Harvey Dent, con las palabras del comisionado de policía de la ciudad, James Gordon. Dice: Batman no mató a Harvey Dent, salvó a mi hijo. Y se echó la culpa de los monstruosos crímenes de Harvey para que yo, con mucha vergüenza, construyera una mentira alrededor de este ídolo caído. Alabé al demente que trató de asesinar a mi propio hijo. Pero ya no puedo vivir con esta mentira. Es hora de confiarle la verdad al pueblo de Ciudad Gótica. Y creo que llegó la hora de que yo renuncie. ¿Ustedes aceptan la renuncia de este hombre? ¿Y aceptan la renuncia de todos estos mentirosos? ¿De todos los corruptos? Los encerraron por 8 años en Blackgate, sin derecho a libertad por la ley Dent. Y fue mentira. Gótica necesitaba un héroe. Y hoy lo necesita más. Pero usted traicionó lo que representaba. Hay un motivo. En un momento cuando las instituciones fallan, cuando las leyes ya no son armas, son grilletes que dejan que el malo huya. Un día podrías enfrentar ese momento de crisis, y en ese momento espero que tengas un amigo como el que yo tenía, que mete las manos en la porquería para que mantengas limpias las tuyas. Yo veo sus manos muy sucias, comisionado. ¡Le vamos a quitar Ciudad Gótica a los corruptos! ¡A los ricos! ¡A los opresores de generaciones que los han mantenido sometidos con promesas de oportunidades! ¡Y se las devolvemos a ustedes! El pueblo. Gótica es suya. Nadie va a interferir. Hagan lo que les plazca. Pero comiencen tomando Blackgate y liberando a los oprimidos.
Que los que quieran servir se acerquen. Bueno, ahí vemos cómo, bueno, pudimos escuchar cómo Bane ocupa esta manipulación, podría decirse, mediática y bien emocional, ¿cierto? Y este típico recurso del opresor, de los burócratas, los empresarios, los ricos que nos oprimen. Es un discurso súper materialista y por lo tanto, materialista histórico y por lo tanto tiene relación con el marxismo, ¿no? Entonces, dicho ya todo lo anterior, como reflexión para cerrar un poco, es interesante ver que el cine y estos héroes trágicos también guardan relación con la imagen que intentó crear el nacionalsocialismo en su momento. Y el fascismo italiano también. Y de hecho el imperio de Japón también. Con sus soldados kamikaze que morían, se sacrificaban, se inmolaban. La muerte de Benito Mussolini, a pesar de todos los errores históricos que uno le puede señalar al duque de Italia, ¿cierto? Más que nada por estrategia militar, más que nada. Su muerte es muy, muy honorable, ¿cierto? Él decide morir con la frente, con su barbilla ahí, bien característica en lo alto. Y es apaleado hasta la muerte y fusilado, creo que, no sé si 100 veces fue fusilado como en la plaza pública una plaza de armas, creo que fue ahí en Italia. Y lo mismo con el Tercer Reich. Para documentos oficiales, Hitler se suicida y hay un montón de soldados que nunca capitularon, de hecho, pero perdieron la guerra. Y ahí es donde después nacen los movimientos werewolf. Por eso se dice que oficialmente Alemania nunca se rindió. Siempre siguió en la lucha, solamente que perdió, perdió el poder político. Y esa es la reflexión que hace Serrano, por ejemplo, Miguel Serrano, el escritor chileno, cuando dice que perder es ganar. Cuando dice que Hitler y sus fieles soldados ganaron la guerra, perdiéndola. ¿Por qué? Porque se transformaron en, en una imagen permanente que trasciende las épocas. Pasa a ser un mito, pasa a ser un héroe trágico. Así que eso, estimados amigos, me parecía interesante hacer este capítulo respecto de cómo se desarrolla el mundo en nuestra psiquis. De nuestra psiquis creamos a nuestros dioses. Hoy nuestros dioses han muerto, pero tenemos a los héroes trágicos que los encontramos en el cine. Y el último, y como reflexión final, el último gran héroe que tuvimos fue Adolf Hitler. Eso, que tengan buena semana y seguimos en contacto. Pueden dejar, como siempre, ustedes saben, sus comentarios, sus críticas constructivas, sus críticas, tal vez sus opiniones de que no están de acuerdo. Está bien, estas son opiniones personales. Y eso, nos seguimos escuchando en otro capítulo de Reflexiones del Devenir Histórico.